Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a seguir con las bulerías. Así que acuérdate, si te gustan estos vídeos, de comentarme, de darle like, de suscribirte al canal, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo toda la semana vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la entrada, ¿de acuerdo? Voy a hacer el compás muy lento contándolo y vamos a ver dónde entramos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿De acuerdo? O sea, entra justamente en el 12 o en el 2 según como lo contemos. Si quieres aprender y saber mucho más sobre el ritmo de la bulería, al final del vídeo te dejaré un enlace para que la aprendas. Una vez que tenemos ya clara la entrada, vamos a por la falseta. Pongo un 6 en la sexta cuerda,
y un 7 en la cuarta. En la cuarta cuerda un 5. Ahora mismo no lo vamos a tocar, pero lo dejamos preparado, puesto. Y ahora lo que hacemos es un arpegio al revés, ¿de acuerdo? El arpegio al revés sería anular, medio, índice. Anular en la cuarta cuerda, medio en la quinta cuerda y el índice en la sexta. Pero lo voy a hacer todas las veces que lo hemos hecho, o casi todas las hemos hecho sin apoyar. O sea, hemos hecho el arpegio tirando hacia la palma. ¿Vale? Pues esta vez lo vamos a hacer apoyando, o sea, la cuarta y que choque en la quinta. ¿De acuerdo? La quinta que choque en la sexta y la sexta. Sería 3 veces, o sea, 1, 2, 3. Ahora tocamos el 5 en la cuarta cuerda. Solo la nota, ¿de acuerdo? Yo lo hago, repito, el dedo anular. Y ahora pongo un 8 en la cuarta cuerda y también pongo el 7, ¿eh? Y hago un arpegio al revés, ahora empezando con el 8 en la cuarta. Y ahora el 7. Y ahora el 5. Lo voy a hacer hasta ahí. 2, 3. La nota solo y ahora 1, 2, 3. Y ahora en la cuarta cuerda con el dedo 1 lo pongo en el traste 4. Y ahora hago un 5 en la cuarta con el arpegio, un 6 en la cuarta con el arpegio también, un 7 en la cuarta con el arpegio también, y ahora otra vez toco una nota que sería un 5 en la cuarta, y ahora pongo el 7 y el 6, ¿de acuerdo? Y hago el 7 con el arpegio y el 6. Y lo hago 3 veces. Lo voy a hacer muy despacito hasta ahí. 1, 2, 3. La nota y ahora 1, 2, 3. La nota. 1, 2, 3. La nota. 1, 2, 3, 4. Y ahora se repite otra vez lo mismo desde el principio. 1, 2, 3. ¿Vale? Todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Se repetiría en total 4 veces. Mirar bien, muy bien el vídeo lento para saber el rítmicamente, porque no todas las notas tienen la misma duración. Fijarse bien, mira. Tened mucho cuidado con eso, ¿eh? Que eso sí cuesta bastante. Y después no se metería bien a compás. El dedo, por ejemplo, aquí, cuando hemos hecho esta intención, 2, 3. El tirón no es el arpegio, no hace esto. ¿Vale? Es tin. Y ahora. Igual. Igual. 2, 3. Y 1, 2, 3. ¿Vale? Ya se repetiría 4 veces. En la cuarta, en la última, los quedamos aquí en las 3 veces esta última. 1, 2, 3. Y dejamos esperar un compás entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo dejo esperar un compás entero porque el metrónomo que he puesto es a 12. ¿Vale? Si fuera puesto a 6, puedo esperar mucho menos, o sea, medio compás. Ahora pongo el mismo acorde, un 6 en la sexta y un 7 en la cuarta, el 5 también, igual que antes, y hago golpe pulgar desde la sexta, pulgar hacia arriba. Y ahora ligo del 7 al 5. Sería esto. Ahora del 5 ligo al 4 y del 4 ligo al 2. Y después toco el 2 en la cuarta. Fijarse bien que en la sexta el dedo 2 no lo quito, ¿de acuerdo? Siempre está haciendo un ligado. Sería esto. ¿De acuerdo? Fijarse bien en la sexta. Y toco otra vez la cuarta. Y eso se repetiría 1, 2. Y ahora en el tercero ligo del 2 al 4, del 4 al 5, del 5 al 4, del 4 al 2, del 2 al 0, del 0 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 2.
Lo voy a hacer muy despacito. Y ya rematamos con el 7, 8, 9 y 10. Golpe índice hacia arriba, golpe índice hacia arriba y rasgueado. Lo hacemos despacito. Y el tercero y último. 7, 8, 9 y 10. Y lo podéis repetir otra vez. 7, 8, 9 y 10. Y ahora hago un pequeño remate que sería un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y lo que hago es golpe pulgar desde la cuarta hacia abajo y pulgar hacia arriba. Ahora un 4 en la quinta. Y ahora otra vez golpe pulgar desde la cuarta. Vale, otra vez 4 en la quinta. Y golpe pulgar y pulgar hacia arriba. Vale, sería esto. Un 3 en la quinta. Un 1 ligado al 0 y al 1 en la quinta. Y otra vez un 3 en la quinta con un 2 en la cuarta para poner 2, 9 y hacemos. Vale, sería esto. Ahora todo en la quinta, 0, un 1 en la quinta, ligo al 0 en la quinta, un 4 en la sexta, 0 en la quinta, un 1 ligado al 0 en la quinta y un 4 en la sexta. Vale, sería esto. Y ahora un 0 en la quinta, un 1 ligado al 0 en la quinta, un 4 en la sexta, un 0 en la quinta, un 1 en la quinta y un 0 en la quinta. ¿Vale? Y hacemos remate de 7, 8, 9 y 10, igual que antes. ¿Lo hago? Y ahí te queda un poco de tiempo y ahora 7, 8, 9 y 10. Y ya lo que hago es el típico remate de Jerez. 3 en la tercera y 3 en la segunda. Y hago índice hacia abajo con golpe. Y si no te sale el golpe, no lo hagas. ¿Vale? Y ahora índice hacia arriba otra vez. Entonces, índice hacia abajo y hacia arriba y otra vez hacia arriba. Pongo un 2 en la cuarta y lo mismo. Quito el 2 en la cuarta y igual. Ahora un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta y lo mismo. Lo quito, igual. Lo pongo otra vez 2, 9. Y ahora un si bemol mayor, que es un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y lo mismo. Pongo el 2, 9. Otra vez si bemol mayor. Y 0 en la quinta. Pongo la mayor y hago el 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que sería pulgar hacia arriba, anular, índice hacia abajo. ¿Vale? Lo hago 3 veces. Otra vez. Otra vez. Y termino hacia arriba. ¿Vale? Sería esto. Y ahora sigo con el la mayor y hago índice hacia abajo. Y otro índice hacia abajo. Y paro las cuerdas. ¿De acuerdo? Sería. Otra vez índice hacia abajo y paro las cuerdas. Y ahora 2 veces índice hacia abajo. Y paro la cuerda. ¿Vale? Sería esto. Y ya golpe y otra vez 7, 8, 9 y 10. Y ya seguimos con el compás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, espero que os haya gustado esta falseta y si es así, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!